Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Un placer volver a encontrarnos en este ciclo Encuentros que la Secretaría de Educación dispone semanalmente para la formación de nuestros docentes y también para todos quienes hoy nos están escuchando. Hoy tenemos el placer, el gusto enorme de tener a Alberto Croce. Alberto, voy a presentarlo rápidamente, porque la verdad que habría mucho para decir de Alberto, pero es maestro y educador popular, como le gusta que le digan. Actualmente forma parte del Consejo de la Calidad del Ministerio de Educación de la Nación, es director ejecutivo de la Fundación Voz, es representante por América Latina de la Alianza Global por la Cooperación y el Desarrollo y es miembro del Consejo Internacional del Foro Mundial de Educación. Pero la verdad que más allá de estas cuestiones formales, yo pretendo decir que Alberto es uno de los imprescindibles, de aquellos que nos ayudan a pensar siempre. Lo conozco hace muchos años y en cuanto sus tiempos lo permiten, la verdad que lo molesto bastante porque lo invito a dialogar con mis estudiantes, con colegas, porque siempre tiene un aporte. Por eso nos atrevemos a molestarlo una vez más, insisto, porque es uno de los imprescindibles que nos ayudan a pensar y no queríamos dejar pasar este ciclo Encuentros que semanalmente ofrece la Secretaría de Educación en nuestro vivo de Facebook para que podamos disfrutarlo. Así que Alberto, muy buenas tardes, muchas gracias por estar. Para nosotros es un placer tenerte, un gusto enorme. Yo me voy a mutear, te voy a dejar a cargo y a todos los que nos están escuchando, además de agradecerle por estar, quiero decirles que pueden dejar sus preguntas en los comentarios de Facebook. Luego nosotros vamos a retomar y vamos a trasladarte la pregunta de los muchos que hoy están siguiendo esta charla, Alberto. Gracias. Bueno, gracias Sebastián. En estos tiempos virtuales voy a hacer también una experiencia un poco diferente, porque esto no es como un Zoom donde uno se va encontrando, viendo los que están del otro lado, ni siquiera sé muy bien quiénes están ahí. Supongo algunos amigos, algunas amigas y muchos docentes queridos de Mar del Plata, que como yo siempre digo cuando me toca esto, es decir, yo también soy marplatense, nací en esta querida ciudad, yo ahora estoy en Buenos Aires, estoy en Vicente López exactamente, pero mi corazón siempre está en Mar del Plata y me siento muy identificado con mi ciudad en muchos sentidos, ¿no? Entonces, cuando Sebastián me invitó a esto, la verdad que para mí es como una gran alegría, siento como una mezcla entre emoción, alegría, ganas de colaborar con ustedes, ganas de pensar. Así que para mí esto es un motivo de verdad de satisfacción. Y pienso que esta charla tiene que tener como varios elementos, ¿no? Por un lado, algunos que hacen a las cuestiones prácticas y a las cosas que cada uno de ustedes pueda necesitar en su tarea docente. Pero también tenemos que mirar un poco lo que está pasando y lo que está sucediendo, porque creo que eso hace que sea más rica, digamos, la reflexión y nos pueda animar en estos tiempos que estamos transitando, ¿no? Pensé en que esta charla podía tener como tres momentos, calculando que mi presentación no se vaya más allá de unos 30 minutos, 25 o 30 minutos, para que después nos queden algún tiempito para poder hacer preguntas y hacer un diálogo. Y en esta parte, en esta primera parte, me imagino en tres momentos, ¿no? Uno que pueda ser mirar qué sucedió, qué está sucediendo en esta etapa de continuidad pedagógica, como la llamamos en Argentina. En otros países de América Latina o de Europa tienen otros nombres, pero en esta etapa de continuidad pedagógica, un segundo momento en donde podamos pensar
a qué desafío nos tenemos que plantear y cómo tenemos que plantearnos en lo inmediato y lo mediato las cosas que para el sistema educativo toda esta situación está exigiendo. Y después quisiera, si llegamos, tener un ratito para hablar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con metodologías activas de enseñanza, que es algo ligado al segundo punto que les comentaba recién. Entonces vamos a empezar mirando un poco qué nos pasó en todo este tiempo, ¿no? Que aparte, por un lado es un tiempo largo, porque empezó en una situación por allá por diciembre a nivel mundial, marzo, o sea, son muchos meses, pero por el otro lado es todo muy precipitado y muy en ritmo de vorágine, porque la verdad que si bien estamos por los quinto mes más o menos de esta cuarentena o aislamiento o distanciamiento, depende de los lugares, la verdad es que las cosas sucedieron muy vertiginosamente. Entonces, mirando desde aquella decisión de marzo de este año, en donde se suspendió la presencialidad en las escuelas de la presencia de los estudiantes, y acá hay que ser muy preciso con el vocabulario, porque no es que se suspendieron las clases, seguimos, el sistema educativo siguió dando clases, entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Los docentes trabajaron mucho y los estudiantes también, y las familias se sumaron a un trabajo educativo que no estaban tan acostumbradas a desarrollar. Pero bueno, haciendo estas salvedades, lo que sí nos pasó es que no tuvimos clases presenciales durante todo este tiempo. Hubo como 3 periodos. A mí me gusta mirar que en esta situación hubo 3 momentos, o hay 3 momentos más que hubo. El primero fue todo el tiempo inicial ligado directamente a comenzar a armar lo que fue la continuidad pedagógica, que fue el comienzo del ASPO más o menos hasta las vacaciones de invierno. Después viene una segunda etapa, que es la etapa actual, que estamos viviendo, que es esta etapa post vacaciones de invierno. Y después hay una nueva etapa que va a venir, que todavía no empezó, que es la de la semipresencialidad. Obviamente no podemos referirnos por igual a las 3 etapas, porque unas cosas son cosas que hemos vivido y otras son cosas que vamos a vivir, pero sí conceptualmente poderlas mirar. Si miramos la etapa inicial, o sea, esta etapa de la continuidad pedagógica inicial, ahí también se dieron 3 momentos, que esos sí los hemos vivido. Hay un primer momento que fue muy dinámico, que yo le puse así como nombre el caos creativo. En algunos casos uno tiene que poner el énfasis en la palabra caos y en otra en la palabra creativo, porque la verdad que sucedieron las dos cosas. O sea, fue un momento en donde cada docente trató como pudo de entrar en contacto con sus estudiantes, de vincularse con ellos, de mandarle materiales, de armar grupos de WhatsApp. Fue como un momento bastante difícil que duró más o menos un mes y un poco más. Bueno, ahí hubo algunas experiencias muy fuertes, ¿no? Pero en ese momento de caos creativo, por una parte, hubo una toma de conciencia muy fuerte de parte del sistema educativo de la tremenda desigualdad que se estaba viviendo en el contexto de pandemia. Y la palabra, yo creo que clave fue la palabra desigualdad, que provocó una especie de situación de sorpresa muy fuerte. No porque los docentes no supiéramos la desigualdad que existía, pero quizás nunca la habíamos tocado con tanta fuerza y hasta desde adentro de los hogares. Entonces, al conectarnos con las familias, al entrar en esta relación, al darnos cuenta que con algunos no podíamos entrar en contacto porque no teníamos los medios tecnológicos para hacerlo, ni siquiera los básicos, se puso muy evidente esta desigualdad. Al mismo tiempo, en ese caos creativo,
lo que sucedió es que muchos docentes empezaron a mandar materiales y a mandar guías de estudio y a mandar trabajos por WhatsApp a chicos que del otro lado estaban o creíamos que estábamos o suponían que estábamos, pero no sabíamos bien qué estaba pasando. En algún momento alguno de estos chicos no recibía nada porque por ahí su docente no se podía conectar, y en otros casos, en otras escuelas, en otros contextos, un mismo chico recibía 17 guías, 15 guías, 12 guías, y no sabía por dónde ir, ni cómo avanzar, ni a qué responder, ni cuándo. Bueno, eso fue toda una primera etapa. Un primer momento, perdón, de esa primera etapa. El segundo momento yo le puse como nombre el de la organización institucional, porque ahí directivos y inspectores empezaron a trabajar por darle algo de formato y organizar de alguna forma todo esto. Fue bastante difícil, bastante complejo, pero más o menos se logró hacer algo y se logró estructurar, en algunos lugares mejor, en otros peor. Piense que estamos hablando de todo el país en condiciones totalmente distintas, entonces es muy difícil tener un discurso único para una realidad tan distinta. Pero este proceso sucedió y más o menos se pudo armar algo que duró 2 meses o 3. El tercer momento fue el último de esta etapa y hasta las vacaciones de julio, hasta el comienzo, que yo le pongo como nombre la etapa del cansancio, la saturación y la frustración. Porque la verdad que lo que más sucedió en esa etapa fue que los docentes se sintieron que no daban más y los mismos estudiantes sintieron que ya no podían, con su vida, con su experiencia, con sostener toda esta virtualidad. Esto que al principio resultaba hasta entusiasmante, de aprender los Zoom, los Meet y todas las cosas que estaban, llegó un momento que a mucha gente le generó este nivel como de saturación. Por suerte llegaron las vacaciones de julio como un momento de descanso, de alivio, de relax un poco y de repensar algunas cosas. Y por eso yo digo que después de las vacaciones de julio empieza una segunda etapa, que es la que estamos viviendo en este momento. ¿Y cómo la caracterizaríamos esa segunda etapa? Y es una etapa muy difícil porque en general a nivel del país, no sé cómo será la situación en Mar del Plata, yo estoy totalmente en contacto con muchísimos docentes, directivos, estudiantes de todos lados. Pero bueno, en general la situación es que ha bajado mucho el nivel de conectividad de los estudiantes, cuesta volver a retomar los contactos. Como hay una gran situación de incertidumbre, hay muchos estudiantes y familias que dicen, no, bueno, dejémoslo, retomemos el año próximo, cosas por el estilo. En el primer periodo habíamos perdido contacto en promedio con el 10% de los estudiantes que teníamos matriculados, que cuando uno los mira a nivel nacional son alrededor de 400.000. Y ahora eso va como en aumento, no en disminución. Entonces eso es una cosa que preocupa, ¿no? Y la otra cosa que se ve es una diferencia muy importante entre las escuelas de gestión estatal y las escuelas de gestión privada, entendiendo aquí que las escuelas de gestión municipal, aunque técnicamente no sea así, pero están más cerca de lo que son las escuelas de gestión estatal que lo que son las escuelas de gestión privada en general. Digo esto porque la Secretaría de Educación de Mar del Plata se caracteriza justamente por sus escuelas de gestión municipal. Bueno, toda esta realidad que yo les estoy contando, mirando el sistema educativo, hace que si miramos las cosas desde el punto de vista de los estudiantes, veamos que hay como 3 grandes grupos en los que uno podría ver qué está pasando. Por un lado, hay un grupo que ha participado bien o razonablemente bien de las propuestas educativas que las distintas escuelas le fueron planteando. Hay otros que han mantenido el vínculo con la escuela, pero no, la sensación es que no han podido aprender mucho visto desde las escuelas, desde las mismas escuelas se plantean. Y hay un tercer grupo que perdió, como yo le decía antes, el vínculo con la escuela y que la escuela no sabe nada de estos pibes, de estos pibes, de estos chicos y estas chicas, los tiene como,
nada, como que no tiene contacto con ellos, aunque los tiene en sus listados, obviamente, de matriculación y demás. Más o menos, antes de las vacaciones de julio, esto era un 10% en promedio. En algunos contextos, obviamente, esto sube y en algunos contextos esto baja, pero como promedio nacional eran o son los datos que tenemos. Y entre los primeros grupos, o sea, entre los que han podido desarrollar las cosas más o menos bien y entre los que han mantenido contacto poco, los promedios nacionales de esto, que son siempre relativos, pero algunos van desde un 40 a un 60% entre los que lo han mantenido bien y el resto, hasta el 10% de este restante, que su participación ha sido baja o compleja o pobre, pedagógicamente hablando, pero han mantenido algún vínculo con la escuela. Bueno, dicho todo esto, empezamos esta segunda parte del año y nos tenemos que plantear desafíos que son muy fuertes. Yo lo voy a mencionar porque la verdad, estos desafíos que quiero compartir con ustedes, no nos da mucho tiempo ahora para poderlo desarrollar, pero en todo caso, si a ustedes les interesa, en el tiempo de preguntas podemos ampliar algunos de estos desafíos. En primer lugar, yo creo que hay algo que es básico y que es una exigencia sobre todas las políticas públicas y que en este momento yo no puedo hablar de esto sin señalarlo, ¿no? Que es el trabajo por mejorar las condiciones de conectividad que tenga toda nuestra población y por ende nuestros estudiantes. Es un recurso absolutamente necesario en este tiempo. Los que tienen ese acceso están en muchísimas mejores condiciones de los que no lo tienen, pero no es el recurso suficiente. Si bien es necesario, no resuelve todo el tema de la conectividad. Y esto es algo que yo lo quiero subrayar porque tampoco en los lugares donde la conectividad fue excelente se ve que la continuidad pedagógica de los estudiantes y el vínculo se ha podido sostener tanto como uno pudiera suponer. La conexión a Internet es importante, las posibilidades de tener buenos equipos son importantes, pero no resuelven todos los problemas. La cuestión que me parece que nos exige más en este momento y que a mi juicio yo creo que se está trabajando poco a nivel general, estoy hablando a nivel del país, es el armado de formatos escolares que combinen presencialidad y virtualidad en las maneras posibles. Y cuando hablo de formatos escolares, estoy hablando de modelos de organización educativa que puedan responder a las necesidades diversas que tienen nuestros estudiantes. O sea, no todos nuestros estudiantes tienen niveles de conectividad posible y esto obviamente está complejizando mucho las situaciones, pero nosotros tenemos que reorganizar nuestros sistemas educativos de manera que no sea solamente, no funcione como un envío de guías a los estudiantes que van y vuelven con más o menos nivel de respuesta. Esto no alcanza para definir lo que es una escuela y lo que es una educación. La realidad es que así como están las cosas, y ustedes lo están experimentando ahí en Mar del Plata, la vuelta a la presencialidad no está cercana. Estamos comenzando prácticamente septiembre y en todo caso, si esto es posible, será con grupos reducidos y pequeños y la mayoría de nuestros estudiantes no van a volver a clases en lo inmediato. Y si vuelven, van a volver a sistemas medio mixtos en donde habrá algún tiempo de presencialidad y habrá trabajo virtual. Nosotros tenemos grandes desafíos ahí, porque vamos a tener que reencontrar la forma de construir vínculo pedagógico también a partir de esta distancia. Y ahí hay una pregunta muy profunda, ¿no? Si es posible construir este vínculo sin la presencialidad. No es una respuesta fácil de dar. Algunas escuelas lo están logrando o lo están intentando, pero son pocas.
y no hay mucha experiencia dentro del sistema educativo para compartir esto. Esto es algo que yo en lo personal estoy pidiendo a las autoridades educativas de que se haga con mucha fuerza, de que las escuelas que están haciendo esta experiencia las puedan compartir y puedan compartir cuáles son los mecanismos que están haciendo para que estas cosas puedan suceder. En algunos niveles del sistema educativo esto es crítico, por ejemplo en la educación inicial, con los chicos más chiquitos. También en la educación especial, nosotros tenemos que tener una mirada amplia, porque imagínense que las modalidades y los niveles del sistema educativo son muy variados y tenemos que estar mirando todas estas cuestiones. No agotar todo en los formatos que parecen ser universales, pero que en realidad cubren para algunos, porque para otros no. Después tenemos, por supuesto, las escuelas artísticas. O sea, tenemos modalidades que exigen otro tipo de relación y de contacto y tenemos que ver cómo podemos canalizar esto y ahí tenemos que ser muy creativos. Yo creo que el trabajo fundamental en este momento tiene que ser de compartir lo que vamos aprendiendo, compartir lo que estamos haciendo. Sabemos que hay cosas que son limitadas, pero tenemos que buscar la forma porque el conocimiento no lo tiene alguien desde algún lugar guardado. No, está distribuido y hay que construirlo en un trabajo colectivo. Y esto implica para todos y todas nosotros armar comunidades de aprendizaje sobre estas cuestiones. Y esto es muy fuerte y es algo que yo lo planteo como uno de los desafíos fundamentales para estos tiempos. El tercer desafío tiene que ver con preguntarnos qué cosas van a entrar en estos formatos presenciales y qué cosas pueden seguir transmitiéndose a partir de los formatos virtuales. Y esto adentro de las escuelas también genera tensiones. Cada docente a veces siente que lo que él hace es lo más importante de todo y lo siente con honestidad, pero bueno, la realidad es que no se va a poder hacer todo por igual y de la misma forma. Y hay algunas cuestiones que van a ser necesarias fortalecer en los pocos momentos presenciales que haya. Y a lo mejor no tienen que ver tanto con las cuestiones curriculares más duras, sino con otras cuestiones que hacen a mantener unido a los vínculos entre los estudiantes y las escuelas. Entonces, esto es un desafío grandísimo que vamos a tener por delante al pensar en estos nuevos tiempos que se nos van a venir o que se nos están viniendo, ¿no? Creo que también tenemos que pensar, especialmente los que defendemos la educación pública y la educación que se hace desde el Estado, ya sea el Estado como educación provincial o municipal, en esto para mí es la misma lógica, que tenemos que llegar a nuestros estudiantes también más pobres, que han sufrido más esta situación de la pandemia, que han quedado como más rezagados, y ahí tenemos que poder llegar con metodologías que tienen que combinar lo virtual y lo presencial, pero además tienen que entender que hay algunas cuestiones que por más que peleemos por el derecho a la conectividad, no van a suceder de inmediato. Y nosotros no podemos resignar a que nuestros estudiantes de nuestros barrios, en nuestras comunidades más pobres, se queden sin educación hasta quién sabe cuándo haya las cuestiones de conectividad o hasta tengamos una vacuna. Ese es un lujo que no nos podemos dar. Entonces ahí hay que encontrar modelos de acompañamiento más mediados, más distantes, y poder acercarnos también quizás a la casa de nuestros estudiantes. Yo creo que ahí va a haber que encontrar una combinación, porque en algún sentido también los docentes nos vamos a transformar en una nueva etapa como trabajadores esenciales de otro formato, no lo que fueron los esenciales del primer formato, que eran los que están en los hospitales o los que se ocupaban del transporte, pero me parece que vamos hacia un camino en donde va a haber docentes entendidos como trabajadores esenciales, cuidando protocolos de distanciamiento, aunque no haya presencialidad en las escuelas. Esto puede ser una cuestión compleja, pero conozco porque escucho de algunas escuelas que están planteando esto con sus equipos y con sus docentes, especialmente aquellos que no están en situaciones de mayor riesgo y que pueden tener algunas posibilidades de tránsito, pero me parece que nosotros tenemos que asumir ahí formatos que permitan
por lo menos llegar a la casa de nuestros estudiantes con sistemas de cuidado para hacerles garantizar la llegada o de cuadernillos, o de materiales, o demás que después podamos acompañar con una respuesta más virtual y más mediatizada. Es un desafío complejo, es un desafío difícil. Yo estoy convencido que este no es momento de abrir las escuelas y volver ya a una presencialidad. Me parece que no es el momento y realmente si hemos cerrado las escuelas cuando teníamos 88 casos en el país, no las podemos abrir cuando tenemos 8.000 por día. O sea, esto es una realidad que creo que tenemos que ser muy cuidadosos, pero al mismo tiempo ser muy creativos y muy valientes también para encontrar respuestas para garantizar el derecho a la educación de nuestros estudiantes, que es nuestra principal responsabilidad como docentes. Bueno, como les dije antes, quería dedicar los últimos minutos, no tenemos mucho tiempo, la verdad, nos quedan apenas 6 o 7 minutos, pero a proponerles que yo creo que una de las metodologías más interesantes para trabajar en este momento con nuestros estudiantes en esta instancia también es el trabajo de enseñanza y aprendizaje basado en proyectos que creo yo que nos pueden ayudar a generar formatos activos en el cual nuestros estudiantes puedan encontrar la forma de construir sus conocimientos a partir de buscar respuesta a preguntas pedagógicas buenas que de alguna manera resultan integradoras de distintos aspectos curriculares. El trabajo por proyectos tiene bibliografía, tiene muchas cosas, daría como para una capacitación o para trabajar específicamente este tema, ¿no? Sí creo, para darles un tip que pueda ser interesante para esto, unas compañeras nuestras que trabajan estos temas y con los que nosotros trabajamos, esto hablan de la planificación de atrás hacia adelante. ¿Qué es esto? Básicamente, la idea es plantearse, primero, cuál es el contenido que queremos enseñar con esta metodología. Tener claro hacia qué contenido queremos focalizar en el trabajo por proyecto. Antes de ver ninguna cuestión metodológica, pensar bien qué es lo que queremos enseñar, qué es lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan. Eso sería lo primero. El segundo paso es pensar qué rúbricas de evaluación vamos a darnos para comprobarnos a nosotros mismos que ese proceso de aprendizaje sucedió. Fíjense que antes de pensar la metodología de cómo vamos a trabajar por proyecto, estamos pensando cómo lo vamos a evaluar. Por eso esto de la metodología de atrás para adelante. Porque nosotros, por ejemplo, si queremos que nuestros estudiantes, pongámosle, estuviéramos trabajando en la importancia de la participación o de la organización para resolver un problema determinado, o estuviésemos trabajando un tema de eso en ciencias sociales, estuviéramos trabajando en ciencias naturales, por ejemplo, una cuestión del cuidado reciclado del ambiente, en algún tema específico, ese contenido que queremos enseñar, ¿cuál es la rúbrica que nos va a servir a nosotros para analizar si de verdad nuestros estudiantes lo pudieron aprender? Ahí hay que hacer un trabajo en línea con las evaluaciones formativas, que hoy todos estamos hablando mucho de esto, pero básicamente poder entender en esta cuestión de rúbrica de cuáles son los pasos que nos muestran que nuestros estudiantes adquirieron esos conocimientos. Y recién después de esto viene pensar con qué metodología de trabajo vamos a tratar de acceder y de trabajar esos conocimientos que queremos transmitir. Es muy importante que generalmente la propuesta del contenido parte de alguna pregunta que es la pregunta clave en el proyecto y que es la que dispara el interés de aprender. Pero no tenemos que confundir los aprendizajes que se realizan con la respuesta a esa pregunta, porque esto es al revés. En realidad, uno aprende cosas para poder responder esa pregunta. Entonces, el mecanismo es
que por eso se hace tan interesante el trabajo por proyecto, porque motiva a buscar aprendizajes para poder responder esa pregunta original. Y lo que en realidad a nosotros nos interesan son todos estos aprendizajes que se van dando y que en general resultan transversales, en general resultan integradoras de distintas disciplinas y de alguna forma en estos tiempos, sobre todo que estamos viviendo, nos van a permitir a partir de alguna actividad acceder a un montón de conocimientos, que es algo que estas nuevas etapas nos van a exigir, porque nosotros necesitamos ser muy eficientes en que las propuestas sean compactas y al mismo tiempo reúnan contenido de distintas disciplinas en estos momentos de trabajo. Yo creo que este tipo de experiencias son muy ricas, necesitan docentes acompañando los procesos de los estudiantes y ayudando a los estudiantes a encontrar la información, a cuestionarla, a cuestionarse, a construir estos conocimientos e interactuar estos conocimientos con aquellas respuestas que se están proponiendo y que se están buscando. Me gustaría dejarles, yo después le voy a transmitir, porque no tengo acá la forma de poderlo hacer, pero me gustaría dejarle al menos 2 bibliografías para que puedan acceder y puedan ampliar estos conocimientos, que tienen que ver con materiales que hemos venido produciendo nosotros alrededor del trabajo por proyectos. Yo los invito y las invito a que intenten y se animen y prueben y compartan esos procesos, porque creo que son formas muy interesantes de sumar mucho contenido, contenido de distinto tipo, no solamente contenidos intelectuales, porque el proyecto también nos ayuda a trabajar en equipo, nos ayuda a poder tener actitudes colaborativas, etc. Entonces me parece que para estos tiempos que se vienen, me parece que esto va a marcar una forma de trabajo bastante más adecuado que las tradicionales que tuvimos. Y además van en línea con la transformación educativa que hace mucho tiempo estamos diciendo todos que es necesario incorporar a nuestras escuelas y que de alguna manera la pandemia nos obligó a sacudir algunas cosas que parecían insacudibles adentro del sistema educativo. Bueno, yo voy terminando porque estamos sobre la hora, pero sobre todo porque quisiera intercambiar con las preguntas, comentarios y cosas que puedan haber surgido, que yo no las tengo visibles, no las tuve visibles en la charla y por eso no pude quizás precisar mientras iba hablando, pero desde ya les agradezco su atención y espero que no les haya aburrido demasiado con un discurso tan largo y así tan unidireccional. En absoluto, Alberto, muchísimas gracias. Siempre atrapás al auditorio cada vez que hablas. Y vos sabés que aprovecho para decirte que hay muchos docentes en formación que están siguiendo esta charla. La verdad es que estos espacios formativos también son para ellos, así que eso nos alegra mucho. Hay 2 o 3 comentarios que me gustaría que puedas hacer alguna reflexión. El primero de Pachi Amidolare. Pachi dice, trabajar en la virtualidad es un desafío permanente. La semipresencialidad lo será mucho más. Y sí, Pachi, bueno, un gusto y gracias por participar y acompañar. Yo creo que es un desafío gigante, pero que me parece que por un lado va a ser, seguramente en esta etapa siguiente, vamos a tener que trabajar las cuestiones de la semipresencialidad. Me pregunto qué de esto va a quedar para después de esta etapa de la semipresencialidad. Y esa es una pregunta que me hago, porque realmente creo que hay muchas cosas que estamos descubriendo que creo que van a llegar para quedarse. Por ejemplo, veo muchas escuelas que están fortaleciendo mucho el trabajo interdisciplinar. Me pregunto si esto no va a ser algo que lo vamos a tener que sostener en el tiempo, y no que cuando pase todo esto, bueno, cada uno vuelve a su asignatura, como si... Me parece que eso no va a poder suceder de esa forma. También creo que nuestros estudiantes están aprendiendo de otra forma y que no van a abandonar tan rápidamente esas formas, aunque, como dije antes, el valor del vínculo y de la presencia me parece que es una cosa clarísima que va a ser lo central para los momentos de presencialidad. Pero también tenemos que trabajarlo vincular en lo virtual, que es otro desafío grande. Bien.
Mirá, Marcela Petreca, otra colega, cita a Tonucci y dice, si regresamos como nos fuimos, no aprendimos nada. Desde tu Exacto. perspectiva, Alberto, ¿cuáles te parecen que son los aprendizajes que fuimos haciendo en este contexto, las escuelas, docentes, los estudiantes? Bueno, uno fue esto, a ver, todos aprendimos mucha cuestión, o todos los que pudieron, vamos a ser respetuosos porque hay muchos que no pudieron porque no tenían los equipamientos, ¿no? Pero los que pudieron tener acceso creo que fueron aprendiendo montones de cosas. Yo me acuerdo que en los primeros tiempos de la pandemia, no sé cuántas clases di a docentes para manejar el Zoom, que no tenían ni idea ni que existía Zoom. Y me llamaban, me escribían y me pedían, y di clases de eso porque me pedían, así clases, por supuesto, voluntarias, gratuitas, pero era para ayudar a los docentes a tener las herramientas, ¿no? Entonces creo que eso, hay un aprendizaje gigantesco de sistema de manejar plataformas, bueno, en eso montones de cosas. Creo que también hemos avanzado en la cuestión de pensar en la nominalidad de los chicos, de que vamos a tener que acompañar a los chicos de manera mucho más personalizada. La cuestión de trayectorias educativas creo que también se ha fortalecido en el marco de esta situación, ¿no? Creo que también hemos, como dije antes, revalorizado, por ejemplo, el lugar que tiene el vínculo en la educación y de qué forma, o sea, la escuela no es una maquinaria de transmitir programas por YouTube, más o menos ordenada. No es eso la escuela que queremos nosotros. O sea, los contenidos se pueden aprender, están disponibles, están en la web, pero no es esa la escuela que quieren los estudiantes, la familia ni los docentes. Entonces, tenemos que buscar un camino de semipresencialidad y demás, pero sin perder de vista la experiencia educativa de contacto y de encuentro, que creo que es lo fundamental. Que también se puede dar, como yo estoy insistiendo ya como por quinta vez en esta charla, de que esto también se puede dar virtual, pero no se da virtual porque sí. No se da virtual porque veamos YouTube. Se da virtual porque hay una intencionalidad pedagógica de trabajarlo vincular en una cuestión virtual. Y esto es algo que hay que trabajarlo. No sé si soy claro en esta cuestión. O sea, no es lo mismo, no se trata de... El vínculo no se crea porque uno vea programas de YouTube. Se crea porque hay intencionalidad pedagógica que la virtualidad y las herramientas nos pueden ayudar si las sabemos manejar. Bien, mirá qué interesante este comentario de Paula Maidana. Dice, en la escuela donde trabajo estamos apuntando a la alianza con referentes comunitarios, buzones para cuadernillos en comedores, vecinos que acompañan y nos ayudan en el seguimiento de algunos estudiantes. Bueno, yo quisiera decirles a todos los que están preocupados por estos temas, sobre todo de lo que yo llamo la revinculación, que es volver a contactarse con los pibes y las pibas que perdimos contactos, en línea de lo que dice Paula, que paso aprovecho para mandar un saludo muy grande, me parece muy importante, yo le puse de nombre referentes, ¿no? Yo proponía llegar a los pibes con quien perdimos contacto, pedirles que ellos elijan un referente, que para ellos sea un referente, y que la escuela establezca el contacto con esos referentes. El segundo proceso que yo recomendaba hacer es que todas las escuelas tienen que generar ahora nuevas regularidades. O sea, ¿qué es ser un alumno regular de la escuela 24, 33, 40, la que sea, en este contexto? ¿Qué va a ser un alumno regular? Porque antes ser un alumno regular era ir el de lunes a viernes de 8 a 1, estar en las aulas, rendir tales materias. Eso ahora va a ser distinto. Pero tenemos que generar la nueva regularidad. ¿Qué es ser alumno regular ahora? ¿Es solamente responder guías de estudio o mandar una respuesta en un chat de WhatsApp? ¿Eso es ser un alumno regular? ¿Qué sería eso? Eso cada escuela tiene que descubrir qué es para esa escuela ser un alumno regular en estas nuevas condiciones y en estas condiciones que nos van a llevar varios meses. Y esa regularidad creo que hay que trabajarla con estos referentes que dice Paula. O sea, nuestros estudiantes que vuelven, no es para que vuelvan cuando se vuelva a la presencialidad. Eso es una trampa, porque va a pasar mucho tiempo. Ya hay que trabajar por la revinculación de nuestros estudiantes y entonces hay que pensar cuáles son estas nuevas regularidades a las que tenemos que acompañar a nuestros estudiantes que vuelvan.
Y esto es algo que tienen que trabajar los equipos docentes, entender estas nuevas regularidades. Yo les dejo esta inquietud como concepto, pero es un concepto que hay que trabajarlo en cada escuela. Y ahí creo ustedes, Sebastián, también como secretaría tienen un interesante trabajo para hacer. ¿Qué es lo que cada escuela está entendiendo como una nueva regularidad y cómo esto tratar de socializarlo para aprender entre todos? Porque no es que esté escrito en alguna parte. Lo anterior lo sabemos todos, pero esto nuevo no lo sabemos, ¿no? El alumno libre era el que dejaba de ir no sé cuántos días a clase, pero esto ya no existe eso. Hay que replantearse esto. ¿Qué sería un alumno libre? ¿Cuándo el alumno está libre, entre comillas, como le decimos, ¿no? Que perdió su regularidad. Entonces, esta es una idea, yo creo que de las más fuertes que tenemos que trabajar en este momento y las más desafiantes. Idea potente. Mirá esta pregunta de Corina Iliana. Dice, ¿considera que el formato de proyecto sería el más adecuado para este contexto? Yo creo que es uno de los más adecuados, sin duda, sin duda. En general, todos los que uno pueda vincular a aprendizajes de tipo activo, ¿no? En donde el docente, digamos, más que dar clases, acompaña el proceso de enseñanza y aprendizaje. Enseña, miren, una de las cosas, y voy a la pregunta también que me hiciste hace un momento, Sebastián, y quizás eso no lo planteé tan fuerte, pero creo que una de las cuestiones que se pusieron en juego es la autonomía de la capacidad del estudiante de poder aprender y de poder estudiar, que no es algo que no tiene nada que ver con la enseñanza, sino que la enseñanza tiene que enseñar esa autonomía, esa capacidad personal para poder aprender y para poder estudiar. Y yo creo que esa es una de las cuestiones clave de los docentes en este momento. O sea, es capacitar a nuestros estudiantes para que puedan aprender con mayor autonomía y no con una dependencia. Parece casi un juego de palabras, pero no es un juego de palabras. Entonces, ¿cómo estudiamos y cómo fortalecemos la capacidad de nuestros estudiantes para aprender? Bien, una de las últimas, así vamos cerrando y no abusamos más de tu tiempo, pero es muy interesante y no la queríamos dejar pasar. Pregunta Vane, ¿cómo ir elaborando el proyecto con aquellos que no pueden presentar los trabajos en tiempo y forma? Bueno, a mí me parece que, por una parte, el trabajo por proyectos tiene como distintas posibilidades, ¿no? Hay, por eso yo les quiero hacer llegar estos materiales que vos después, Sebastián, me vas a explicar cómo poder hacerlo llegar a los que participaron de la charla o a los que estén interesados. Pero me parece que en las propuestas del trabajo puede haber formas más armadas, especialmente con algunos de los estudiantes, de manera de generar una secuencia didáctica dentro del mismo proyecto. Entonces, en esa secuencia didáctica, los estudiantes que van recibiendo esos materiales, que los pueden recibir en forma de cartilla, los pueden recibir de distintas formas. Por eso yo también hablé hace un rato que tenemos que encontrar la forma y el camino para que esto llegue a nuestros estudiantes. Acompañen esto con la propuesta de referentes que hicimos hace un momento. Todo esto hay que mirarlo en forma conjunta, porque si no en forma aislada es imposible. Entonces, me parece que fortaleciendo ese acompañamiento desde los referentes que los mismos estudiantes eligen y desde nuestro acompañamiento como docente en esas guías, podemos ir haciendo este nuevo formato. Pero ojo, porque es un formato al que hay que armar, no lo tenemos armado todavía. Entonces, nos va a llevar tiempo generar este nuevo formato de acompañamiento, no sucede mágicamente. Y para los chicos que tienen más dificultad, menos sucede. Por lo tanto, hay que trabajar con la compañía también de otros estudiantes. Mientras nosotros decimos esto, nuestros estudiantes se encuentran. No es que están totalmente desvinculados entre ellos. Entonces, también hay que posibilitar, miren, una de las cosas que vimos nosotros en las encuestas que hicimos en este tiempo, que desde los centros de estudiantes, del lugar donde se ha hecho más acompañamiento a las trayectorias de los estudiantes en este momento de crisis. Notablemente ha sucedido eso en montones de escuelas. Entonces me parece que tenemos que recuperar ese trabajo también interestudiante en estos procesos de acompañamiento. Hay distintas herramientas, hay que ponerlas en juego sabiendo que la dificultad existe, no la quiero disminuir.
Perfecto. Alberto, vos sabés que voy leyendo, claro, vos estás hablando y no tenés la suerte que tengo yo de ir leyendo agradecimientos de decenas que nos están escuchando. Y yo también quiero agradecerte mucho. Decirte que el material lo voy a recibir y lo vamos a compartir con todos quienes hoy están aquí en nuestro Facebook institucional para que lo puedan tener. Y quiero agradecer al área de acompañamiento a las trayectorias pedagógicas que conduce María Marta Ulzurrún en nuestra Secretaría de Educación Municipal, porque hace posible estos encuentros que realmente nos enriquecen. Una vez más, Alberto, nos dejás pensando en la escuela que viene, nos dejás pensando en la escuela que necesitamos en estos tiempos difíciles. Por eso tengo la suerte de poder estar agradeciéndote yo con todas estas decenas, y gracias, y lo sigo leyendo y no paran. Así que muchísimas gracias, Alberto, por estar con nosotros. Bueno, yo también les agradezco a ustedes, les mando un cariño muy grande. Y esa escuela que viene, no es que venga, la vamos a traer, la tenemos que traer La vamos a nosotros. hacer juntos. Claro, porque, y juntos implica juntos en un sentido de verdad, porque nadie la tiene construida. Y así como la vieja no se construyó sola, también fue fruto de la lucha y de mucha lucha de muchos docentes desconocidos, que no son los famosos, no son los que salen en los libros, sino los que la vino construyendo. Bueno, con esta nueva escuela va a pasar lo mismo. Y yo los invito a todos y todas las que estuvieron escuchando a que se sientan protagonistas de esa construcción. Y lo que sí es importante es que aportemos lo que vamos haciendo, que busquemos caminos de compartirlo, porque si no, esas buenas experiencias que por ahí son extraordinarias quedan desconocidas. Yo también te pido que compartan con todos los que están escuchando mi correo electrónico y lo pongo a disposición. Ustedes lo tienen para que bueno, que les llegue. Un gran abrazo y un cariño muy grande. Muchísimas gracias, Alberto. Un abrazo grande.